Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre la ley de teletrabajo. Justo ahora hace una semana que se ha aprobado esta nueva normativa y para todas las empresas la verdad es que ha supuesto, ¿no? Pues, un aluvión de dudas, sobre todo en la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hago ahora con esta nueva ley encima de la mesa? ¿Cómo va a afectar a mi empresa y qué cosas tengo que tener en cuenta en base a esta nueva normativa? Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión, con la ayuda de nuestra compañía Yolanda, es sobre todo intentaros explicar de la manera más sencilla y práctica posible y luego, sobre todo, pues resolver todas aquellas dudas que podáis tener al respecto, ¿vale? Bueno, la sesión la liderará mi compañera Yolanda Puello, que muchos de vosotros ya la conoceréis perfectamente. Yolanda es gerente del Departamento Laboral en la oficina de Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia. Yo me presento también brevemente, soy Cristina Bové, soy directora de marketing de Bové Montero. Como sabéis, desde Bové Montero contamos con 42 años de experiencia y tenemos 5 oficinas en España y contamos con un equipo de profesionales de más de 100 personas. Entonces, la sesión de hoy contará con 2 partes. La primera parte será la presentación que realizará Yolanda, que en ese sentido sí que os pido silenciar los micrófonos. Y luego pasaremos al turno de preguntas, ¿vale? Que para ello lo mejor si podéis utilizar el chat, que veréis en la barra lateral que tenéis el chat para ir haciendo las preguntas y yo se las trasladaré a Yolanda. Pero bueno, quien quiera utilizar el micrófono también puede levantar la mano y le daremos paso para realizar las preguntas, ¿vale? Y bueno, sin más, también informaros que la sesión se está grabando porque posteriormente la colgaremos en nuestra página web por si bueno, la queréis volver a visualizar. Y pues nada más, doy paso a Yolanda en esta interesante sesión. Muchísimas gracias a todos por participar. Hola, pues buenos días. Para los que no me conocéis, ya me ha hecho una presentación Cristina, porque sé que muchos sois clientes de la oficina de Barcelona. Pues desde el Departamento Laboral de Barcelona y desde el Departamento Laboral de Madrid hemos preparado esta webinar que considerábamos que era importante porque, bueno, llevábamos muchos esperando que saliese una normativa que regulase la ley de teletrabajo y en este sentido pues había ya muchos clientes que cuando tenían que tomar la decisión de conceder un teletrabajo o que algún trabajador de su empresa directamente entrase teletrabajando, digamos la carencia normativa que había hasta la fecha nos hacía tener que darle muy pocas soluciones de tipo práctico y de tipo legal, ¿no? Entonces, creo que es interesante que veamos desgranar un poco la ley que ha sido muy publicitada y que a lo mejor tampoco tiene, estáis ya todos bastante informados a través de la prensa, pero sí que hay que poner un poco el detalle sobre las cosas que os afectan, digamos, o que hay que poner especial cuidado a la hora de embarcarnos todas las empresas a conceder un teletrabajo o instaurar este sistema en la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco en materia. Espera un momentito. Bueno, ahora ya está. A ver. No puedo darle avance página. No puedo pasar, lo tengo ahora. Vale, perfecto. Veremos un poco los precedentes del trabajo a distancia, cómo está afectando, cómo ha afectado el teletrabajo en la época de la pandemia del COVID y luego un poco cómo afecta y cómo afectará la normativa en el teletrabajo a partir de ahora. Y un poco los pasos a seguir o el nuevo reto para las empresas, es decir, qué vamos a hacer con esta ley encima de la mesa, qué vamos a hacer, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, tanto para aquellos trabajadores que tenían ya un teletrabajo aprobado con carácter previo a la pandemia y con los que vayamos un poco a meter en este sistema nuevo a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues como sí que os comentaba, realmente algunos ya lo habéis sufrido en propias carnes
cuando decidimos que hay algún trabajador con el que queremos acordar el tema del teletrabajo, pues digamos que el desarrollo normativo era muy pequeño, muy ínfimo, ¿no? Entonces, estábamos un poco el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo, que es del año 2002. Hay también una disposición en la Organización Internacional del Trabajo, que es muy antigua, que habla sobre todo de lo que es el trabajo a distancia. Pero bueno, no entran en materia sobre lo que es el propio teletrabajo. Y luego estaba publicada en el año 2019 una ley, el Real Decreto Ley 6/2019, que modificaba el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Alguno de vosotros ya habéis tenido, digamos, solicitudes por parte de los trabajadores en este sentido? Y es que ampliaba un poco los derechos de los trabajadores que necesitaban conciliar su vida familiar y personal a la hora de flexibilizar y de distribuir su jornada de trabajo y, sobre todo, de poder solicitar el trabajo a distancia. Bueno, partiendo de esta base, ¿qué hacíamos cuando un cliente nos preguntaba, bueno, pues quiero que este trabajador pueda trabajar a distancia? Pues nosotros siempre hemos recomendado que se haga por escrito porque, bueno, porque así lo dice el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, sin tener mucha más idea de qué era lo que había que regular, ¿no? Un poco, pues decíamos, pues habrá que entrar un poco en qué forma, cómo les vas a solicitar que controlar su trabajo, qué días, pero sin saber un poco, digamos, qué nos obligaba la ley, porque no había nada en principio que la ley que estuviese regulado, ¿no? Luego sí que es verdad que también hay a ver, es que tarda un poco en pasar página, me parece. No puedo pasar página, Cristina. He pasado más veces. Para atrás. Lo que pasa es que va un poquito lento, yo creo. Perdonad. Bueno, continuando. El artículo, o sea, la Ley 2018 de Protección de Datos Personales sí que ya empezó un poco a incidir en la materia de lo que era el teletrabajo y cómo era necesario que regulásemos de alguna forma el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Y luego, además, hacía un especial hincapié en el derecho a la desconexión digital que tienen todos los trabajadores. Esto es bastante importante porque algunos clientes que ya habéis entrado un poco a preguntarme sobre este tema, cómo afecta a todas aquellas situaciones en las que nosotros ya estemos teletrabajando en virtud del artículo 5 y el artículo 6 del Real Decreto de marzo de medidas urgentes por tema de COVID. Bueno, pues para todas aquellas situaciones en las que hayamos tenido que optar por el cuidado de nuestros trabajadores, por el confinamiento, a utilizar preferentemente el trabajo a distancia, pues lo que nos dice esta ley es que seguirá siendo de aplicación la normativa laboral ordinaria. Es decir, estamos un poco a lo que comentaba antes, obligación de mantener un poco lo que el Estatuto de los Trabajadores decía hasta la fecha, un poco lo que marca el Real Decreto 6/2018 en materia de desconexión digital, haciendo también un poco especial hincapié, porque luego lo vamos a ver que esta ley modifica también en parte pues otras leyes que tienen que ver con el desempeño del trabajo, como pueda ser pues la ley de prevención de riesgos. Es verdad que este Real Decreto nos decía que se entenderá como asumido por parte del trabajador y aceptado el posible riesgo que conlleve el desempeño, el posible riesgo que conlleve para su salud el desempeño de estas funciones en su domicilio.
pero sí que ahora la nueva ley modifica en parte esta consideración y ya veremos cómo afecta al tema de prevención de riesgos, que creo que es algo que todos los empresarios deben de tener un poco en cuenta, porque afectará a costes de organización también de la propia compañía. Siguiendo un poco con todo esto, volviendo con un poco el hilo argumental, el teletrabajo forzado por la pandemia seguirá en las mismas condiciones que estaba hasta la fecha, por lo tanto, tampoco los gastos tendremos que abonarlos a priori, luego os comentaré por qué a priori. Y luego el plan Me Cuida, que era lo que regulaba el artículo 6 de este reglamento de COVID, el plan Me Cuida, que está establecido para todas aquellas personas que necesiten flexibilizar su horario o optar por el teletrabajo por necesidades de cuidar a familiares a segundo grado, por necesidades del COVID, de la pandemia, queda prorrogada hasta el 31 de enero del 2021. A este respecto, seguramente que algunos clientes ya estáis pensando qué va a pasar con los ERTEs que salieron publicados, que salió el Real Decreto que los regula ayer. Pues bueno, seguramente os mandaremos información más detallada en unos días a través de un flash, o intentaremos hacer también una webinar, no lo sé, porque bueno, se han prorrogado los ERTEs hasta el 31 de enero con algunos cambios. Se va a incluir otra serie de actividades y otras series de supuestos en los ERTEs, pero bueno, la ley acaba de salir y bueno, no nos ha dado tiempo a estudiarlo. Andamos todos un poco en los departamentos laborales como a matacaballo con toda la ida y vuelta de normativa, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí entonces el teletrabajo forzado por la pandemia. Seguimos como hasta la fecha, excepto algunas excepciones que veremos un poco más adelante. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios a los que una empresa se enfrenta y cuáles van a ser los inconvenientes a los que una empresa se enfrenta o los trabajadores por tema de teletrabajo? Esto está sacado en parte de la ley de motivos, de los motivos de la ley que han publicado estos días, ¿no? Pues bueno, la verdad es que la flexibilidad mejora la flexibilidad de los tiempos de trabajo y de los descansos. Hay mayores posibilidades de autoorganización, se incide mucho más en el trabajo por objetivos, hay mejoras en la conciliación de la vida personal y familiar, reducción en los costes, mejora en la productividad y racionalización de los horarios, fijación de la población en el territorio, especialmente en áreas rurales, y luego atracción y retención de talento, reducción del absentismo, ¿no? En cuanto a inconvenientes, pues brechas de seguridad en protección de datos, pues tecnoestrés, horario, fatiga informática, hay un mayor aislamiento laboral y social, una pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de formación y trabajo en equipo, y luego traslada a la persona trabajada de los costes, desequilibrio de derechos y dificultad para el control y seguimiento del trabajo de los equipos. ¿Por qué he puesto esto en la presentación? Porque creo que las empresas ahora se presentan ante un importante reto y que digamos que la decisión de incorporar el teletrabajo para todas aquellas empresas que no lo hayáis incorporado de una forma, digamos, global para todos los trabajadores, a excepción de aquellos que lo han solicitado por el artículo 34.8 de la ley, pues que requiere bastante que sea una decisión meditada y que sea una decisión que tenga en cuenta muchos factores, no solamente factores económicos, sino factores de productividad, factores de ley de prevención de riesgos, y bueno, todo esto entra un poco más en materia de la ley, pero veremos que desde el Departamento Laboral de Bove Montero consideramos que es bastante importante que la decisión sea meditada y sea estudiada, y que sobre todo que se intente hacer una política interna de teletrabajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma vosotros podréis intentar regular qué puestos de trabajo tienen derecho a este teletrabajo, de qué forma, con qué horarios, y bueno, analizar también un poco los costes económicos y los costes
pues un poco también de otros costes de otro tipo, ¿no? Costes, pues, por ejemplo, como hablamos de la pérdida de identidad corporativa y bueno, todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí que es verdad que considero que lo que hemos, en muchos casos, ido haciendo sobre la marcha merece una reflexión profunda por parte de los clientes y un análisis de un poco cómo está la empresa ahora y cómo queremos enfocarla en un futuro próximo, donde evidentemente se ha demostrado que el teletrabajo ha venido para quedarse y que muchas situaciones en las que nos hemos visto obligados a entrar por COVID, pues al final nos han llevado a que le hemos visto mucha ventaja y cómo vamos a compensar o digamos, amarrar legalmente esas posibles desventajas que tengamos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, para asumir este nuevo reto, ¿qué es lo que, en qué materia afecta este nuevo reglamento? Pues bueno, hay unas implicaciones laborales. Este reglamento modifica el Estatuto de los Trabajadores y modifica además o entra a incidir mucho en la regulación que se va a hacer a través de los propios convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos que ya han empezado a tocar un poco levemente, porque no había una normativa reguladora importante, a tocar un poco cómo se va a desarrollar este teletrabajo, pero sí que es verdad que esta ley combina a que muchas de las obligaciones legales y formales a la que nos está llevando esta legislación sea regulada por los convenios colectivos. Por lo tanto, empezaremos a vernos obligados de alguna forma a racionalizar el uso de las herramientas informáticas, a racionalizar el horario, a ver cómo se puede teletrabajar a través de lo que los propios convenios colectivos nos indiquen, ¿no? También toca el plan de igualdad, para todos aquellos que ya tengáis el plan de igualdad incluido y realizado ya dentro de vuestra propia compañía, pues habrá que tocarlo para asegurarnos que se cumpla el principio de no discriminación de acceso al teletrabajo o al trabajo a distancia. En materia tecnológica, porque por razones obvias habrá que dotar de medios a los empleados para que puedan desempeñar el trabajo pues, en buenas facultades y además, bueno, ya lo iremos viendo un poco más adelante, habrá que asegurarse de que los sistemas funcionan, ¿no? Y esto además, pues sí que en algunas empresas en esta época de teletrabajo COVID pues les ha generado alguna serie de problemas, ¿no? Y por ende esos problemas llevan una consecuencia a nivel qué hago cuando un trabajador me dice, por ejemplo, que no le está funcionando la wifi y no está haciendo su trabajo, ¿no? En materia fiscal, que lo veremos, que también es bastante importante y han salido noticias de prensa que hacen un poco mención de este tema, en materia de protección de datos por razones obvias y en materias de prevención de riesgo. Por lo tanto, sí que es verdad que uniendo todo esto en un cóctel y con lo que la ley nos obliga, sí que es recomendable que tengamos clara una política de trabajo a distancia para establecer una regulación suficiente, transversal e integrada de todos estos elementos. Y bueno, ¿qué es lo que dice la ley que es característico del trabajo a distancia? Esto también lo habréis escuchado seguramente en prensa porque es algo que se debatió bastante a la hora de acordar entre sindicatos y patronal, que se consideraba como un trabajador a distancia, un teletrabajador. Pues la ley establece que es un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. Para ello habrá que contarlo también proporcionalmente al tiempo que esté el trabajador en la empresa cuando tiene un contrato a tiempo parcial, ¿no? Y esto es importante porque todos aquellos trabajadores que estén por debajo de este porcentaje de jornada no tendrán que estar la relación de trabajo a distancia, que no considera la ley a distancia, no tendrá que cumplir los requisitos a los que nos obliga esta ley, ¿no? Estará limitado para los menores y para los contratos de formación y de prácticas, que tendrán que estar al menos un 50% presencialmente en la empresa.
Obliga además a una igualdad de trato entre los trabajadores de distancia y los trabajadores presenciales. Para ello nos tenemos que asegurar que la formación se puede recibir en las mismas condiciones y que el acceso a la formación es igual para un trabajador a distancia que para un trabajador presencial. Igualdad de retribución, igualdad en la promoción y en la materia de conciliación. En materia de conciliación estaremos también en lo que nos dice el artículo 34.8 de la ley, es decir, si un trabajador teletrabaja y quiere solicitar una flexibilidad dentro de su horario de teletrabajo, pues por razones de conciliación seguirá teniendo el mismo derecho que que un trabajador presencial o que cuando estaba en la situación de presencialidad. Voluntario para empresa y trabajador. Esto es muy importante porque evidentemente tiene que ser voluntario para ambas partes, y a esto estamos que en este sentido estaremos también a lo que nos dice el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, y en este sentido no podremos utilizar este artículo 41 para obligar a un trabajador a que teletrabaje si él no desea teletrabajar. Por lo tanto, no podemos sujetarnos las empresas a que tenemos una necesidad organizativa, productiva, para poder obligar al trabajador a que trabaje fuera de la oficina, ¿no? Fuera del centro de trabajo. Y luego, algo que también es muy importante es la reversibilidad para la vuelta del trabajo a distancia o teletrabajo al trabajo presencial. En este sentido, se regulará tanto por el convenio colectivo como por el propio acuerdo individual o por la propia política interna de la empresa, pero hay una obligación de regular cómo se va a poder volver a la reversibilidad del trabajo a distancia. Entonces, allí habrá que establecer o bien por convenio colectivo o bien en el acuerdo individual una serie de condiciones para que se pueda volver, que un trabajador, cuando quiera solicitar volver a su trabajo presencial, digamos, a full time, pueda hacerlo sin mayor problema, ¿no? Y sobre esto también remarco que la ley especifica que no será motivo de despido o que se considerará como improcedente, o que no será motivo de despido el que un trabajador se niegue también a teletrabajar, ¿no? O sea que en este sentido hay voluntariedad por ambas partes. Muy importante porque bueno, el acuerdo inicialmente en lo que marcaba el artículo 13 de la ley antiguamente ya decía que era obligatorio que el acuerdo de trabajo a distancia se estableciese por escrito. La ley además va un paso más allá y nos dice que el teletrabajo, que este acuerdo tiene que estar por escrito, nos pone una serie de... Eso está extraído directamente de la ley. Todos estos puntos tendrán que estar regulados obligatoriamente en el acuerdo por escrito que establezcamos con los trabajadores que están teletrabajando. Además, es nuevo también en la ley, nos obligará, y esto también toca un poco la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad social y de trabajo, obligará también a todas las empresas a que lo presenten ante el Servicio Público de Empleo, que quede registrado en un plazo de 10 días, igual exactamente que hacemos con los contratos. Y además habrá que presentar este escrito ante los representantes legales, como hacemos con los contratos laborales, en el caso de que haya esa representación legal en la empresa. Y bueno, pues entonces este escrito deberá tener un inventario de los medios, equipos y herramientas que se van a poner a disposición del trabajador, con además pues una relación del periodo de obsolescencia de dichos equipos y herramientas. Deberá hacer una enumeración de los gastos y cuantificación de los mismos. Tendrá que especificar claramente, sobre los gastos y cuantificación de los mismos, sé que es algo que preocupa bastante a todos los clientes. Luego veremos la posible implicación fiscal.
Y bueno, deciros que, lo vamos a ver un poco también más adelante en la presentación, pero por si se me olvida, deciros que sí que los convenios colectivos establecerán o tienen la posibilidad de establecer cómo se van a cuantificar esos gastos. En principio, hasta que salga el convenio colectivo y tengamos mayor información, habrá que digamos, ponerse de acuerdo con el trabajador, que nos enumere los gastos y que veamos la posibilidad la posibilidad de cómo vamos a remunerar esos gastos, ¿no? Habrá que dejar claro el horario de trabajo y disponibilidad, habrá que especificar muy claramente el porcentaje entre el trabajo a distancia y presencial. En cuanto al horario y porcentaje, es importante que lo pongamos también en el acuerdo y cuáles son los días que el trabajador o de alguna forma limitar qué días son los que tiene que ir a trabajar a la oficina. Intentar dejarlo lo más claro posible por escrito para que intentemos evitar que el trabajador nos pida, por ejemplo, compensación de gastos en el caso de que le hagamos ir a trabajar un día que no procede o que no está dentro de la política o el acuerdo que tiene firmado, pues nos podría pedir una compensación de gastos por el desplazamiento. Entonces, en ese caso también es importante que tengamos las ideas claras al respecto. Y bueno, el centro de trabajo presencial, lugar de trabajo a distancia, que en este caso, pues bueno, se puede especificar evidentemente que será el propio domicilio o cualquier otro. En el sentido de lugar de trabajo a distancia, la ley deja un poco que sea el propio trabajador el que elija dónde quiere prestar ese servicio. Entonces, puede ser que sea el propio domicilio o puede ser que hay otros trabajadores que a lo mejor pues cogen un despacho coworking y demás, ¿no? El preaviso de la reversibilidad, que es muy importante, que ya lo he comentado en el punto anterior, quedar claramente especificado para evitar luego problemas a mayores. Medios de control empresarial de la actividad. Evidentemente, esto también tiene que quedar muy claro porque las empresas tendrán que ver cuáles son las normas que le va a exigir al trabajador para poder o cómo va a regular a través de herramientas informáticas y demás que pueda instalar o no los ordenadores de la empresa para poder regular el trabajo que se está prestando a distancia, ¿no? El procedimiento en caso de dificultad técnica de la prestación, aquí voy un poco a lo que os comentaba antes, la problemática que ha surgido en algunos trabajadores que han estado trabajando en COVID, pues que han tenido dificultades técnicas y también tendréis que tenerlo en cuenta pues bueno, cómo va a quedar regulado en el momento que algún trabajador pues tenga algún problema de este sentido. En este sentido, la ley dice que no se podrá penalizar al trabajador en retribución o en tiempo de trabajo cuando hay una dificultad técnica que no es por culpa del propio trabajador, ¿no? Entonces, ahí sí que habrá que estar un poco a lo que marque la ley. Se me ha pasado muy rápido esto, ¿eh? Bueno, un poco para atrás. Bueno, pues entonces, instrucciones sobre la seguridad de la información y la duración del trabajo a distancia, ¿vale? Voy a intentar avanzar un poco más porque si no... bueno, entonces, un poco por resumir un poco lo que marca la ley, la ley marca una serie de obligaciones y derechos obligaciones y derechos para los trabajadores y de facultades para el empresario que vienen un poco ya especificadas en la diapositiva anterior, ¿no? Los trabajadores tendrán derecho a una formación igual a los trabajadores presenciales, derecho a la promoción profesional, la dotación de medios. Aquí hago un poco remarco porque ya algunos clientes en su momento ya me lo preguntaron, pues bueno, la dotación de medios viene por parte de la propia empresa. Evidentemente no podemos obligar a un trabajador que trabaje con herramientas propias, ¿no? Entonces debemos de poner a su disposición los medios y la ley habla además medios, herramientas, incluso habla herramientas, medios, equipos informáticos e incluso habla de bienes mobiliarios, ¿no? El horario flexible de registro de jornada y
deberá facilitar, por supuesto, que el registro horario sea en condiciones de garantías para que pueda, digamos, cumplir con esta obligación, al igual que cumplen los trabajadores que están presencialmente en la oficina. En materia de prevención de riesgos laborales, que lo comentaba antes, habrá que evaluar los puestos de trabajo. Esto es un poco curioso, pero habrá que evaluar los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que están trabajando a distancia. Por lo tanto, tendréis que poneros en contacto con vuestros servicios de prevención y hacerles a saber que tenéis determinados trabajadores trabajando fuera del centro de trabajo, para que sea el propio servicio de prevención el que establezca las medidas o la forma en la que va a evaluar el puesto de trabajo de ese trabajador. Al respecto, la ley establece que el trabajador deberá de dar consentimiento expreso para que se pueda visitar por parte de los servicios de prevención y ver su puesto de trabajo. Únicamente, obviamente, se valorará el puesto de trabajo en su propio domicilio, o en los servicios de prevención pueden establecer pues, una serie de cuestionarios y otra serie de herramientas para poder evaluar el puesto de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues que tenemos derecho a la intimidad y protección de datos, como habrá que hablar también a lo mejor en este tema. Tendréis que vigilar y ver si vuestro reglamento de política de protección de datos cumple lo que marca la ley en lo que se refiere a la protección de datos y el derecho a la intimidad de los propios trabajadores. El derecho a la desconexión digital, y volvemos aquí sobre lo que yo os había comentado inicialmente, que marca la ley del año 2018, y en este sentido sí que se incide en que habrá que hacer una política interna de desconexión digital, enseñar y dar un plan de formación a los trabajadores que están teletrabajando y a los que no están teletrabajando sobre materias de desconexión digital y bueno, para que, digamos, para asegurarnos que digamos, protegemos la salud de los trabajadores y la fatiga y bueno, el estar, digamos, constantemente conectados con el trabajo, ¿no? Y luego, en materia de derechos colectivos, pues los trabajadores que estén prestando servicios en forma de teletrabajo tendrán absolutamente los mismos derechos colectivos que cualquier trabajador que esté de forma presencial, y en este sentido debemos de asegurarnos facilitar todos los medios y toda la forma de contacto necesaria para los representantes legales de los trabajadores, ¿no? Que si tenéis representación legal en la empresa. Incluso la posibilidad de establecer un tablón virtual para que todos los trabajadores que están teletrabajando tengan acceso a todas las comunicaciones que quieran hacer los propios representantes legales de los trabajadores en la empresa. Y luego, en cuanto a las facultades del empresario, pues un poco tendréis derecho, evidentemente, a usar los medios en materia de protección de datos y de seguridad de la información. Podréis establecer las condiciones e instrucciones de uso y conservación de vuestros equipos y útiles informáticos, porque evidentemente son vuestros y tendréis ahí un poco que establecer la norma de uso y las instrucciones, y también aseguraros aquí se me olvidaba también comentaros que en ese sentido habrá que poner en conocimiento de los trabajadores o llegar a un acuerdo sobre qué partes de esas herramientas o qué parte se hace de uso personal, ¿no?, de esas propias herramientas. Habrá que tener claro si digamos, las herramientas que le estáis facilitando a los trabajadores, como son móviles, por ejemplo, que algunos ya están usando habitualmente para uso personal, si también lo serán los equipos informáticos, la DSL y demás. Y luego podéis establecer las medidas de control que necesitéis, que consideréis necesarias para dar el cumplimiento a las obligaciones y deberes laborales. En este sentido, pues incluso se podrán a lo mejor instalar programas de control, pero siempre siempre salvaguardando la intimidad y la dignidad del propio trabajador, ¿no? En cuanto a los convenios colectivos los convenios colectivos o los propios acuerdos colectivos,
regularán muchas de estas cuestiones, como os he comentado antes. Periodo de transición. Vale, pues la ley fija un periodo de transición para todos aquellos acuerdos o políticas, acuerdos colectivos o políticas que ya estén en vigor y que no prevean un periodo de carencia de 1 año y que podrá ser ampliable hasta un máximo de 3 años por acuerdo entre ambas partes. Por ello, todos aquellos convenios colectivos que regulan, digamos, de alguna forma ya el sistema de teletrabajo, pues tienen el periodo de 1 año desde la fecha de publicación de esta ley para poder meter estos cambios, ¿no? Luego, no va a proceder la compensación, absorción o desaparición de cualquier condición más beneficiosa de aquellos trabajadores que ya estén disfrutando del teletrabajo. Y luego, esto que es muy importante, que es para todas aquellas personas que tengáis teletrabajando, que estén teletrabajando con acuerdos que no sean por causa COVID, sino por acuerdos del artículo 34.8, por acuerdos individuales que hayáis firmado con los trabajadores con anterioridad o por no causa COVID, deberéis de formalizarlo por escrito en un plazo de 3 meses desde la publicación de esta norma, teniendo en cuenta todo lo que os he comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Por lo tanto, vuelvo un poco a incidir en lo que supone, el reto que supone para vosotros el tener en cuenta toda esta normativa y esta nueva ley de teletrabajo. Por lo tanto, nuestro consejo, y en algunos casos será totalmente necesario, revisar o realizar políticas de teletrabajo actuales. Vuelvo a remarcar que habrá que hacer una política interna donde además la ley dice que incluso se deberán de incluir en esta política interna los cargos directivos de la compañía para la desconexión digital y, bueno, el regular la compensación de gastos. A este respecto, no quiero que se me olvide, porque no sé si está en una diapositiva posterior o en una anterior, los convenios colectivos podrán establecer, como os he comentado, la compensación de gastos y la ley deja un poco abierto a que esta compensación de gastos se pueda hacer incluso para aquellas relaciones con carácter previo a la entrada de esta ley. O sea, que los propios convenios colectivos podrán regular en un futuro la compensación de gastos a todos aquellos trabajadores que no se le hemos estado compensando hasta la fecha, ¿vale? Habrá que revisar los acuerdos individuales existentes que tenemos en la empresa y revisar el plan de igualdad, como ya hemos comentado antes. Y luego, bueno, esto es algo que también ha estado saliendo en prensa y que afecta también a todas aquellas relaciones laborales que tengamos en este sentido, que estemos teletrabajando, porque habrá que revisar nuevamente el paquete retributivo, ¿vale? Hasta qué punto procede o no procede los vales comedor y si proceden porque, digamos, es un derecho ya adquirido por el trabajador, qué implicación fiscal va a tener. Bueno, lo mismo con el bono transporte, el vehículo de empresa. Y bueno, ¿por qué? Pues porque evidentemente habrá que darle otra pensada y seguramente es algo que la Dirección General de Tributos tendrá que atender ahora bastantes consultas y emitir bastantes consultas vinculantes al respecto, porque bueno, hasta la fecha sí teníamos bastante claro cuando, digamos, un vale comedor estaba exento, pero qué va a ocurrir ahora, a partir de ahora, con todos aquellos, por ejemplo, vehículos de empresa, pues yo creo que habrá que revisar, esto habría que verlo también un poco con los fiscalistas, ¿no? Pero habrá que revisar la valoración del vehículo empresa, porque si no lo estás usando los días que estás teletrabajando, evidentemente el uso privado y por lo tanto la valoración de dicho coche empresa puede verse incrementada. Y luego, pues, a tener un poco de noticias que han salido últimamente en prensa que hablaban de que se iba a tener que tributar por aquellos móviles y portátiles que estamos poniendo a disposición de los trabajadores que estén en teletrabajo o que no estén en teletrabajo, sino, bueno, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, móviles de empresa y lo usa también para uso privado. Pues a este respecto deciros que la última noticia que tenemos es que
es que lo que ha salido en prensa ha sido una acta de infracción, ha venido por parte de inspección de Hacienda, y que estamos esperando pues, que de alguna forma la Dirección General de Tributos se pronuncie un poco más al respecto sobre este tema. De momento no tenemos más noticias. Seguramente en un futuro próximo os comentaremos la posible implicación fiscal que puede tener en estas herramientas de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues no hay que dejar de lado la fiscalidad internacional, porque puede ocurrir que haya algunos trabajadores que decidan o que haya acuerdos entre ambas partes, entre empresa y trabajador, a la hora de poder residir en otro país, que presten el servicio laboral en otro país y, por lo tanto, tengan una residencia fiscal en otro país. Entonces, habrá que ver cuáles son las obligaciones de la compañía a la hora del ingreso de los impuestos, o cómo nos afecta el 7P, o todo eso, todas estas implicaciones fiscales también deberán de ser tenidas en cuenta por parte de la empresa a la hora de establecer estos acuerdos y de la concesión del teletrabajo, de una jornada full time a una jornada más reducida, ¿no? Y bueno, pues ahora ya viene el turno de preguntas. Espero que haya quedado un poquito claro, pero... Sí. Muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que ya tenemos algunas preguntas que han ido surgiendo, y si os parece bien vamos por orden. La primera de Francisco. Pregunta: ¿afecta esta novedad en la ley a los trabajadores que ya trabajaban desde casa antes del COVID? Dice: me refiero a trabajadores con los que existe un acuerdo de trabajo desde casa especificado en su contrato. Sí, afecta. Para todos aquellos trabajadores que ya tengan regulado el teletrabajo antes de COVID, tendréis que hacer un acuerdo escrito en el plazo de 3 meses desde la fecha de publicación de este Real Decreto. Bueno, el Real Decreto entra en vigor dentro de 20 días, y hay obligación formal de hacerlo por escrito y con todas aquellas, cuestiones que son obligatorias por ley. Vale. Y a raíz de esta pregunta, Pilar pregunta: ¿qué eficacia tiene la disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley? Voy a mirar la disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley, porque no me las he aprendido. Vale, esta es la que habla del trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID, la que hace referencia al artículo 5. Lo único que dice es que en principio están exceptuadas de esta normativa todas aquellas situaciones de teletrabajo en materia de COVID. Sí que tendremos obligación de dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles a todos aquellos trabajadores que estén teletrabajando por el causa COVID, pero bueno, esto tampoco es algo que modifique la ley, sino que la ley, digamos, lo pone en valor, pero realmente nunca se ha podido ni se debe de obligar a un trabajador que trabaje con medios que son propios, ¿no? Otra cosa es que se pueda establecer un acuerdo particular sobre este punto, pero en principio la ley no lo obligaba ni obliga ni digamos, lo establecía anteriormente, ¿no? Y luego, esta disposición transitoria, además, sí que hacía mención a lo que os he comentado, que la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados de la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados. Es decir, hasta ahora y bueno, en un futuro próximo cercano no hay obligación de compensar gastos, pero puede ser que determinados convenios colectivos establezcan la obligación con carácter retroactivo para todos aquellos trabajadores que están teletrabajando en materia de COVID. Ahora no, pero en un futuro podría ser. Vale. Tenemos a varias personas con la mano levantada. Michael, si quieres empezar tú mismo puedes activar tu micrófono y realizar la pregunta.
Michael. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Perfecto. Ah, vale, perdón. A ver, es que me surgen varias dudas. A ver, en nuestra empresa, por ejemplo, en Grenke, que la gente trabaje desde casa es al 100%, es decir, todos están trabajando desde casa, pero es por el tema COVID. Es decir, ahora bien, desde que se puede ir otra vez a las oficinas, están libres. Si quieren venir trabajar a las oficinas, están libres de hacerlo. Entonces, aún así tenemos que hacer un acuerdo aparte. Bueno, la verdad es que sí están libres de hacerlo y lo están haciendo. A ver, si lo están haciendo ahora mismo por causa COVID y de momento estamos en la situación en la que se han prorrogado las situaciones de muchos casos de COVID hasta el 31 de enero del 2020, digamos que no tendríais que, yo entiendo que no tendríais que hacer ningún acuerdo especial hasta esa fecha, ¿vale? Uh-huh. Y el Porque tema no de hay, lo... no le estáis No, obligando no. de alguna forma, como la voluntariedad entre ambas partes es voluntaria por ambas partes, si vosotros de alguna forma os veis obligados a establecer un acuerdo entre ambas partes, tendríais que entrar en materia pues, en materia para establecer un poco las normas de funcionamiento. Por lo tanto, podríais allí no estar obligados. Porque es voluntario también por parte de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, como lo que estáis haciendo de alguna forma es permitir a los trabajadores que concilien según entiendo, por el plan Me Cuida, que es el artículo 6 del Real Decreto 8/2020, que puedan un poco flexibilizar sus horarios y que puedan flexibilizar, incluso teletrabajar, yo entiendo que en esta situación no. Pero en el momento en el que digamos ya este Real Decreto, este artículo 6 del Real Decreto 8/2020 decaiga, que en principio está prorrogado hasta el 31 de enero del 2020, entonces allí ya o habría que obligatoriamente ir a trabajar, o sea, presencialmente en la oficina, o bien establecer un acuerdo escrito, si deseáis si ambas partes os ponéis de acuerdo sobre la voluntariedad del trabajo a distancia. Y referente a los gastos que has mencionado, compensación de gastos. Es decir, por ejemplo, aquí en nuestra empresa lo que hacemos es que, por ejemplo, hay gastos, o más bien, hay cosas que nosotros seguimos pagando que en realidad ahora ya no tocan. Es decir, porque están todos trabajando desde casa, nosotros seguimos pagando el transporte, seguimos pagando cheque gourmet. No, Michael, perdona que te corte. Cuando se habla de compensación de gastos, son la compensación de los gastos derivados del teletrabajo. Es decir, Sí, no, ya sé que se refiere a esto, pero yo quiero decir, tú te refieres a los gastos de electricidad, por ejemplo, que puede causar, o sea, el ADSL, por ejemplo. el ADSL también, vale. Pero por eso mismo lo digo, es decir, vale, yo sé que esos gastos existen, ¿vale? Y soy el primero que quiero que los empleados no tengan ninguna desventaja, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que, como he mencionado antes, nosotros, como empresa Grenke, estamos pagando algo que en teoría, como están teletrabajando, ya no sería necesario pagar. Y estoy seguro que incluso, porque recuerdo que en su momento se ha dicho, se habló de 15 euros de gastos adicionales o algo así, no lo sé seguro, pero algún importe se ha mencionado. Y lo que nosotros pagamos es más que eso. Bueno, habrá que entrar, tampoco podemos ir a las particularidades, me refiero que habrá que entrar en detalle y ver cuál es el acuerdo que tiene cada empresa, si realmente esas compensaciones de gastos, esos cheques, esos beneficios que tienen los trabajadores se consideran ya como un beneficio que está consolidado y hay que ver un poco cada caso en particular. En principio sería mejor que lo viéramos un poco más en profundidad, no ahora mismo, ¿no? O sea, sino Vale. porque Okay. estamos un poco aquí con micrófono abierto, ¿no? Pero evidentemente hay algunos de estos gastos que tú los llamas que son tickets restaurante o bueno, el abono transporte, que en algunos casos son beneficios
que la empresa concede al trabajador y que no son tan fácilmente, depende un poco de la política, si se ha firmado una política en este sentido o no, no son tan fácilmente de quitarlos, ¿no? Y sobre todo cuando la ley te dice claramente que la retribución será igual para un trabajador que teletrabaje que para un trabajador, o sea, para un trabajador que teletrabaje que para un trabajador que esté prestando los servicios de forma presencial. Entonces, habrá que ver si esos gastos de los que tú hablas se consideran retribución a efectos legales y que es un derecho ya adquirido por los trabajadores. Hay que verlo un poco en detalle, porque habrá casos en los que sí, casos en los que no. Porque, por ejemplo, hay empresas que en la política de beneficio del ticket restaurante lo dan única y exclusivamente para los días que el trabajador se desplaza a la oficina, ¿no? Por ejemplo, no se dan en vacaciones y entonces en esos casos igual sí podríamos, digamos, eliminarlos en el caso de que el teletrabajador trabaje a distancia. Pero en otros supuestos no. Entonces hay que verlo un poco de forma puntual. Ok, vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Pasamos, si queréis, a otra persona que tiene levantada la mano y luego pasamos al chat. Ramón, si quieres activar tu micrófono. Sí, buenos días, Yolanda. Tiempo sin hablar contigo. Hola, Ramón, ¿qué tal? Bien, bien. Yolanda, tengo muchísimas preguntas, pero voy a tratar de formular 2 o 3 que pueden ser más genéricas. Una es referente, yo hablo tras o después del COVID, que es lo que más interesa. Entiendo que todo lo que es durante el COVID y mientras esté en vigor esa ley que se ha prorrogado, pues todo es excepcional. Pero me preocupa el tema de centros de trabajo, es decir, teletrabajo, porque, por ejemplo, yo tengo algunas personas que están trabajando en Madrid o que van a empezar a trabajar en Madrid. ¿Se puede considerar que está teletrabajando en Madrid o sigo teniendo la obligación de abrir un centro de trabajo en Madrid? O si tengo una persona que se va, va a trabajar desde su casa en Madrid, porque no tengo oficina fiscal. Yo entiendo que me hablas de cuando se establece cuál va a ser el centro de trabajo en el documento escrito, ¿no? En el acuerdo escrito. No, lo puedes poner, lo puedes suscribir a un centro de trabajo, el que tengas abierto. Es decir, pues si tienes un centro de trabajo donde tengas una de las oficinas. Porque otra cosa es que el trabajador esté trabajando desde su casa, que él vive en Madrid. Lo que podremos establecer a través del acuerdo escrito es que su centro de trabajo es Barcelona y establecer, si es necesario, y consideras que es así, que el trabajador esté presencialmente determinados días al año, al mes, o en el centro presencial de Barcelona, que es tu centro de trabajo abierto, pues ahí tendrás que establecerlo por escrito, pero no tienes que abrir un centro de trabajo físico en Madrid, para nada. Y otro, en esa misma línea, en nuestro trabajo puede ser que tengamos que dar una asistencia o un desplazamiento in situ a casa de un cliente porque tenga una necesidad y nos lo pide de un día para otro. Y se puede dar el caso de que una persona que está teletrabajando y tú no lo sabes porque él puede escoger el sitio donde lo puede hacer, pues te diga que es que se ha ido a Cádiz y está teletrabajando desde Cádiz y mañana le pido que esté en Martorell porque tiene que hacer una asistencia técnica, ¿no? ¿Hay alguna regla o restricción que va vinculada a esto? Sí. El lugar de trabajo a domicilio, la ley dice que es un poco elegido voluntariamente por el trabajador, pero se marca en el acuerdo escrito, ¿eh? Entonces, evidentemente, si el trabajador te dice que está teletrabajando en su lugar de trabajo habitual, que va a ser su casa o va a ser un coworking en Madrid, evidentemente no puede estar en Cádiz. Si está en Cádiz, otra cosa ya es que, digamos, entre ambas partes acordéis puntualmente que él te pida permiso para irse a teletrabajar a Cádiz. Pero bueno, él debe de estar en el lugar de trabajo que elija de teletrabajo, pero eso no es fluctuante, hay que establecerlo en el propio acuerdo. Vale. Forma parte del acuerdo que se firmaría. Sí. Vale. Sí. En esta misma línea, el tema de voluntariedad y que tenemos que evitar la discriminación, ¿no? O tenemos que criterio de igualdad, ¿no? Entre todos, ¿no? Puede ser que, digámoslo así, yo entiendo que si algunas personas están haciendo un mismo tipo de trabajo y a algunos se les permite teletrabajar, se les tiene que poder aplicar a todos, ¿no?
Entiendo que ese es el... No. Bueno, no, o sí, depende de la casa. Ahí es lo que os comentaba yo, que se podrá regular, se podrá regular a través del convenio colectivo, o lo podréis regular vosotros en vuestra política, que os recomiendo que para todos aquellos, como me consta que, por ejemplo, es tu empresa, que tenéis una idea de poder hacerlo en un futuro próximo, pues de una forma bastante importante, que hagáis una política interna en la que de alguna forma reguléis puestos de trabajo, horarios y imposibilidades de algunas personas que a lo mejor no pueden teletrabajar. O sea, cuando se habla de igualdad en que no va a haber una discriminación por razón de sexo, obviamente, ni por otras cuestiones, y luego tendréis que regular también la forma de acceso, es decir, si podéis establecer limitaciones, si hay 4 personas con un mismo puesto de trabajo, al menos tendrá que haber 2 días, otros 2 días. Lo que sí que es verdad que no puedo llegar y decir Pepito sí, Juanito no. Entonces, en vuestra capacidad que tenéis de facultad organizativa y el conocimiento que tenéis de vuestra compañía, tendréis que ser vosotros un poco los que reguléis ese trabajo. Vale. La forma de acceso, ¿no? al mismo. Y por razones obvias hay gente que no puede teletrabajar, entonces tampoco se habla de una desigualdad. Hay gente que yo qué sé, pues te estoy hablando de empresas donde hay una parte de fábrica y una parte de administración. No se puede decir que los que están en fábrica, los operarios de fábrica, están discriminados conforme a los de administración, porque realmente está claro. Está claro, ¿no? Pues, sí, iba más en la dirección de 4 de administración y 2 piden teletrabajar o la empresa les concede teletrabajar en situación personal. Ahí se habla de la voluntariedad de la parte, pero la voluntariedad de las partes tampoco es se hace ver también, o sea, un poco la ley, digamos, incide en esto, en que tampoco es una voluntariedad por parte de la empresa decir, tú sí, tú no, porque yo voluntariamente quiero y sí o no, ¿no? Sino que es un poco que vosotros sentéis un poco las premisas para aseguraros que el trabajo pues se cumple, que es un sistema eficiente y eficaz. ¿Vale? Claro. A este respecto, no olvidéis que tener en cuenta el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que sí que permite las medidas de conciliación y demás, ¿no? Entonces, ahí también habrá que estar un poco con el ojo puesto también en esas situaciones donde no hay tanta voluntariedad o no se permite tanta voluntariedad por parte del empresario, ¿vale? Y una última pregunta es el registro del horario. Que entiendo que se tiene que mantener, ¿no? Como independientemente, que las empresas están obligadas a mantener el registro del horario laboral, ¿no? Sí, no hay cambios. Es más, se solicita por parte de la ley que se facilite a los teletrabajadores el acceso fácil a este registro. Vale, gracias. Muchas gracias, Ramón. Pasamos a una pregunta de Alexandra, que comenta: buenos días, ¿podrías resumir en qué situación o perfiles profesionales podría no caber un acuerdo de teletrabajo? Hasta que el convenio especifique y detalle, ¿hay algún soporte que pueda habilitar al empresario no estar de acuerdo en aceptar la solicitud de teletrabajo por parte de un empleado? Bueno, Alexandra, como esto habla de voluntariedad, voluntariedad es voluntariedad. Siempre y cuando el convenio colectivo no establezca una digamos, obligatoriedad que no la va a ofrecer, solamente hay y esto es un poco, venía a colación de lo que estaba hablando con Ramón, hay una cierta obligación cuando un trabajador solicita la adaptación a su jornada de trabajo, la flexibilidad y la adaptación, incluso el cambio, habla el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, incluso la posibilidad de teletrabajar para aquellas personas que lo necesiten por motivos de conciliación. Pero en esos casos estará a lo que marca las instrucciones que marca el 34.8. Es decir, si tú, por ejemplo, en tu empresa no tienes pensado, no quieres instalar el sistema de teletrabajo, pues es voluntario por tu parte. Y únicamente habrá que revisar un poco más en detalle para aquellos trabajadores que estén en el artículo 34.8 del Estatuto. Pero en principio obligación no hay. Vale.
Gracias, Yolanda. Pasamos a una pregunta de Félix que dice, ¿qué responsabilidad tiene el empresario ante una reclamación por enfermedad profesional del personal en teletrabajo? ¿Cómo se garantiza que el trabajador cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales en su domicilio si es un lugar privado? Bueno, ¿cómo se garantiza que el trabajador cumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales? Tal y como os he comentado, la ley presupone que el trabajador sí que cumple la normativa, o los trabajadores lo aceptan así en todas aquellas situaciones de teletrabajo por tema COVID. Saliendo de esto, en teletrabajo, digamos, puro y duro, según marca la ley, serán los propios servicios de prevención los que tengan que evaluar ese puesto de trabajo. Evidentemente, tú no puedes ver ver si el trabajador lo está haciendo o no, o sea, está cumpliendo con esa normativa. Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, en realidad deberá ser valorado por los servicios de prevención de riesgos, y luego comentarte que la enfermedad profesional está tipificada y limitada por la ley de seguridad social, y los únicos que pueden establecer que dicha enfermedad profesional es tal son los propios servicios de salud o la mutua de accidentes. Entonces, en principio, en ese sentido, lo único que os puedo aconsejar es que aconsejar y deciros que tiene que ser así, que cuando tengáis a una persona teletrabajando tenéis que ponerlo en conocimiento en los servicios de prevención, y ellos os dirán cómo mejor operar en este sentido, ¿vale? Pero evidentemente no podríamos sancionar fácilmente a un trabajador que no cumple con la materia de prevención, porque evidentemente no estamos vigilándole. Muy bien, gracias, Yolanda. Pasamos a una pregunta de voz. José Manuel, que tienes la mano levantada, si quieres activar tu micrófono y realizar la pregunta. Sí, buenos días a todos. Nada, yo creo que la hemos ido tocando un poco, pero se refiere un poco en referente a los trabajadores que ya les hemos contratado como home office, ¿no? Llevan años trabajando así, y en ese paquete salarial y en ese acuerdo entendemos debería estar todo incluido. Con ellos, ¿cómo deberíamos hacer en este caso, que sería englobarlo en un acuerdo escrito cumpliendo estos 3 meses dentro de estos 3 meses que comentamos, o en este caso a ellos no les afectaría? Pero igualmente estarían en este caso contratados desde Madrid, pero están trabajando en formato home office desde Barcelona unos y desde País Vasco otros. Sí, lo sé. Bueno, es la obligación, lo que yo creo que ya hemos comentado. Hay una obligación de plasmarlo por escrito y con todas los parámetros que marca la ley. Y efectivamente, sí, puede ser un poco. Hay que volver a sentarse otra vez y pensar cómo compensamos esos gastos, porque realmente es un poco ahí de donde viene el problema, ¿no? O sea, pueden surgir problemas de todas aquellas relaciones que ya se hayan suscrito o adscrito al teletrabajo con anterioridad, ¿no? Entonces, hay que verlo en detalle, José Manuel, pero sí, hay obligación de plasmarlo en estos 3 meses. Yo creo que cuando hablamos de compensación de gastos tampoco es algo que deba de asustarnos tanto, ¿no? Es decir, para todas aquellas empresas que ya estáis teletrabajando, ya tenéis parte del trabajo hecho, porque ya el control, por ejemplo, el control de trabajo lo tenéis, las herramientas se las habéis facilitado, es decir, estáis ya muy rodados y con mucha experiencia en este sentido. Lo único que os afectaría es la compensación de gastos, pero que realmente, si entramos en detalle y nos ponemos a valorar sobre cuánto me va a costar a mí compensar el posible gasto que a un trabajador le esté generando el tema de teletrabajar desde su casa, realmente ha tanto alzado la cantidad, si nos ponemos a entrar en detalle, porque en principio lo que marca la ley es que habrá que hacer un inventario de los gastos. Entonces el trabajador te tendrá que decir, pues mira, yo gasto, ¿cuáles son los gastos que yo tengo para trabajar? Pues luz, ADSL y, no sé, calefacción, que ha llegado alguien a decirme calefacción. Si en el fondo tú valoras todo eso, cuantificas por la parte de tu casa que tú dedicas a esto, porque claro, no vas a pagar la factura entera de la luz, ni la factura entera de la ADSL,
pues al final no debe tampoco asustarnos mucho porque cuantificándolo no debe de ser demasiado. Lo que también tenemos que ver es la implicación fiscal a esto, es lo que os comentaba, que realmente, bueno, pues no sabemos todavía muy bien si quedará exento o no quedará exento. Yo en principio creo que quedará exento, ¿no? Porque es una compensación de gastos, tal y como dice la ley, pero bueno. Muy bien, pues daremos paso a 2 últimas preguntas y luego ya finalizaremos la sesión y las preguntas que han quedado por resolver. No os preocupéis porque quedan todas registradas y os daremos respuesta lo antes posible. ¿Vale? Pues, Montserrat, que también tienes la mano levantada, si quieres desactivar tu audio y realizar la pregunta. Sí, hola, buenos días, ¿me oís? Sí, perfectamente. Perfectamente. Buenos días, mira, soy Montse de ITK en Barcelona. Mira, concretamente la duda que me surge es que nosotros estamos aplicando ya el teletrabajo, pero aproximadamente estamos en un 23% de la jornada. Entiendo que en este caso la ley establece que se debe regular legalmente a partir de un 30% de la jornada. En este caso nosotros quedaríamos fuera. Así es. Y podemos seguir, no tenemos que hacer ninguna acción, ninguna actividad, ni ningún... Además lo tenemos establecido por contrato laboral. En principio, la ley, todas las obligaciones legales que marca esta ley, estaríais fuera. Vale. Y la siguiente pregunta es, la ley establece que es un 30% en un cómputo de 3 meses, es decir, tengo que tener un ojo para revisar y verificar que que lo hago trimestralmente, ¿son meses naturales del año o aquí hay libertad para decidir? Sí, si tienes una prestación irregular del teletrabajo, pues tendrás que, con el calendario, como tendréis registro de horario y demás, pues tendrás un poco que estar pendiente de que no excedéis esa jornada. De acuerdo. ¿Y qué podría, o sea, desde un punto de vista legal, cuáles serían los riesgos de que puntualmente, es decir, hacemos el cómputo anual y resulta que hemos tenido algunos casos no controlados que durante esos 3 meses han estado haciendo un 30% de la jornada? ¿Qué consecuencias? Entiendo que aquí serían casos muy excepcionales, pero si esto se da, ¿qué riesgos estamos asumiendo? Pues hombre, el riesgo que estás asumiendo, el riesgo como tal no hay. Lo que pasa es que estarías dentro de esta regulación. Lo que pasa, que yo entiendo que si se ha producido esto de forma puntual, pero lo tienes regulado por escrito, ¿vale? Como me estás comentando, que la prestación del teletrabajo es menor a ese 30% y vigilas que no haya un cumplimiento de aquí a futuro de esos 3 meses, yo creo que porque no te invalida, digamos, porque en algún momento se haya incumplido a futuro, ¿no? Sino porque realmente has continuado con la situación de no teletrabajo, o sea, de no traspasar ese 30% de forma regular. En todos los contratos lo tienes firmado, ¿no? Y una última pregunta. Habría que revisarlo también un poco puntualmente. Supongo que eres cliente del despacho de Barcelona, si no, sí. Coméntalo, cuando lo hayas revisado, coméntalo con José Luis y veis si fuera necesario. Claro, es que si no pasaríamos la frontera y estaríamos ya obligados a hacer el acuerdo escrito en el plazo de 3 meses. Pero bueno, si hay una voluntariedad, digamos, yo entiendo que como hay una voluntariedad por ambas partes, está firmado por ambas partes, el que no sea un teletrabajo, porque lo habéis firmado en un acuerdo individual, el contrato de trabajo, entiendo que no hay voluntariedad, por lo tanto no es teletrabajo, ¿no? Y una última pregunta, bajo tu punto de vista, bueno, entiendo, primero, o sea, que, el seguimiento de esta normativa entiendo que será inspecciones de trabajo. Es lo que nos podemos encontrar, que vengan inspecciones de trabajo a verificar si lo estamos llevando a cabo y entiendo que en caso de que haya algún tipo de descontento por parte de la plantilla, recurrirán a la misma vía probablemente, ¿no? Inspección de trabajo. Claro, claro. Yo lo que más que inspección de trabajo en principio no tengo, vamos, no he oído nada porque la ley es que acaba de salir, ¿no? Y además es una ley que luego hay muchísima jurisprudencia, o sea, esto va a dar muchísimas vueltas y porque ahora estamos un poco como valorando sobre el papel y no tenemos más datos, ¿no? Pero en principio yo creo que lo que viene más bien es asentar las bases para que, digamos, regular de alguna forma aquellas situaciones que quedan un poco en el limbo. Yo creo que el problema puede venir más por parte de los propios trabajadores o está también un poco
la exposición de motivos es un poco de la ley, es que se ha realizado esta ley un poco al revés, para darnos más marco legal y que ambas partes tengamos más claro en qué condiciones se presta y si queremos o no queremos teletrabajar, tanto empresa como trabajadores. Entonces, de momento, la consecuencia del incumplimiento, si tú, por ejemplo, yo creo que si tú, por ejemplo, estás en una situación con un trabajador que esté por encima de ese 30% y no cumples lo que marca esta ley, puede haber una queja por parte del trabajador y te obligarían, digamos, de alguna forma a realizar este acuerdo por escrito. La sanción sería la misma que tenemos si no lo registramos en el SEPE, pues la sanción sería de 600 euros mínimo, hasta 3.000 máximo, en fin. Ok, no sé muchas gracias. Tu pregunta, sí, todo claro. Muchísimas gracias. Vale. Muy bien, pues pasaremos a la última pregunta. Esta es de Juan Manuel, que pregunta: buenos días. En el caso de servicios profesionales de consultoría, en la que el trabajo a distancia no depende del empresario, sino de la tipología del proyecto y de las preferencias del cliente final, por lo que no es planificable, ¿cómo regula esto la ley? Yo entiendo que Juan Manuel se refiere a cuando los trabajadores prestan servicios en otros centros de trabajo de otras empresas. En este sentido, yo creo que, aquí no estamos hablando de un trabajo a distancia o un teletrabajo. Estamos hablando de que estamos prestando los servicios en el centro de trabajo de otra empresa. Por lo tanto, no estamos dentro de esta norma. No sé si está por ahí, a lo mejor puede abrir el micrófono, no sé si responde. Hola, ¿Hola? ¿Qué tal? Buenos días, soy Juan Manuel. Gracias. Hola, Juan Manuel. Por estar. No sé si responde a tu pregunta, supongo que eso... Vamos a ver, yo te explico. Nosotros somos una compañía de servicios profesionales en el mundo de las tecnologías de la información. Lo que tenemos básicamente son consultores, pues que un día trabajan en la oficina, otros 3 están en un proyecto en Barcelona, mañana en Granada, pasado en Madrid, y es difícilmente planificable cuándo vas a estar aquí, cuándo vas a poder teletrabajar y cuándo no vas a poder teletrabajar porque tienes que estar en cliente. Y también hay clientes que te permiten realizar los proyectos desde tu propio domicilio, es decir, que es muy difícilmente planificable. Es a lo que me refiero. Entonces, ¿cómo contempla la ley esta casuística que es tan poco predecible, no? A ver, en este caso entiendo que a lo mejor incluso ni tenéis centro de trabajo o los trabajadores Claro. ni pisan el centro de trabajo, ¿no? Tenemos 3 centros de trabajo en España, pero hay muchos proyectos que hacemos en otras ubicaciones donde no tenemos centro, obviamente. Y que se hacen o bien en remoto o bien en el propio cliente, on-site, ¿no? Claro, es que incluso muchos... A ver, porque es un trabajo a distancia, que sí que está contemplado por la propia ley. Yo aquí entiendo aquí entiendo que en este caso en concreto que tú me estás comentando, yo pensé que era más bien que trabajadores que estaban subcontratados y prestaban servicios en otro centro de trabajo. No, son empleados, son mis que están subcontratados para trabajar en el domicilio del cliente y tal. En este caso sí que entiendo que estarían todos al 100% teletrabajando. Entonces tendrás que cumplir lo que marca tendrás que firmarlo por el acuerdo, sí. Pero al 100% teletrabajando, ¿por qué? Es decir, si el consultor está en casa del cliente, no está trabajando desde su domicilio. Pero no está trabajando en el centro de trabajo habitual de la compañía. No, tampoco, pero eso es así per se en los servicios de consultoría y asesoría de cualquier compañía de servicios profesionales. Y en fin, y nunca se han considerado trabajadores a distancia, ¿no? Pero nunca trabaja desde su casa, siempre está en domicilio el cliente. Depende de lo que quiera el cliente. Es decir, hay clientes que te permiten que el consultor trabaje desde donde quiera, desde tu oficina o desde su casa, él no entra, y hay otros que quieren a los consultores en sus propias oficinas. Por eso es tan difícilmente predecible, ¿no? Para nosotros. Ya. Bueno, habrá que verlo, hay que verlo un poco en detalle porque dependerá a lo mejor también del trabajador. O sea, es que del
del puesto que ocupa y de la posición que ocupa en concreto y de si realmente está prestando servicios en el domicilio cliente o lo está prestando en su casa. Sí, es que la realidad es que es caso por caso, por eso me resulta tan complicado ceñirme al texto, ¿no? O a la ley. No veo, igual el convenio colectivo acaba regulándolo de alguna manera, pero... Sí, vale. hay convenios colectivos que ya contemplan en parte el convenio lo que pasa que es un poco de memoria lo que estoy hablando, pero creo recordar que el convenio colectivo de estudios de mercados, de empresas de consultoría y demás, que además se aplica a empresas un poco de este tipo, de consultoría informática, creo que ya hablan algo del teletrabajo. Hay que verlo, habría que verlo, es muy buena pregunta la que tienes y un poco complicado, la verdad, enfrentarse a ello, pero en este sentido sí que creo que habría que verlo puntualmente pero que seguramente hay algún tal trabajador que entre en la casuística de que sea un teletrabajador al uso. Vale. Entonces, allí en ese sentido sí que recomiendo lo que un poco os he recomendado a lo largo de la ponencia, ¿no? Que nos sentemos en detalle, que veamos en detalle cómo afecta a nuestra empresa y que hagamos una política en este sentido para no pillarnos un poco con situaciones en las que no sabemos muy bien, estamos en un limbo, sobre todo un limbo legal que luego nos puede dar problemas a la hora de litigios y de problemas con los trabajadores, ¿no? Exacto. Muy bien, Yolanda, pues así haremos. Muchas gracias, ¿eh? Nada, Gracias. gracias a ti. Bueno, pues ya pasamos 15 minutos de la hora prevista de que acabe la sesión. Todavía quedan algunas preguntas por contestar, pero como comentábamos antes, las recopilamos todas y tanto Yolanda desde Madrid como José Luis con su equipo desde Barcelona os daremos respuesta lo antes posible. Vale, también que sepáis que os remitiremos esta presentación que ha hecho Yolanda para que la tengáis todos. Y bueno, agradecer muchísimo la participación de todos y vuestro tiempo. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, hasta luego.